Este video pretende introducirnos en el concepto de las rentas, que son un instrumento muy utilizado en la práctica habitual, bancaria y comercial. En principio podemos definir sencillamente a las rentas como un conjunto ordenado de capitales que son exigibles también en un conjunto ordenado de tiempo. Para entender la utilización práctica de este concepto de la matemática financiera, es necesario primeramente conocer las características que encierran a las rentas. Esto es, en primer lugar, comprender qué son los elementos constitutivos de las rentas. Y en esto es muy importante saber el concepto de los términos de las rentas, que son los pagos o los cobros, según quien sea la parte interesada, que se hace para tanto cancelar un importe prestado o bien con el objetivo de constituir un capital final. Entonces, cada uno de esos pagos que se realizan en un tiempo determinado. La importancia de este instrumento está dado que se puede simplificar los cálculos siempre y cuando las rentas mantengan determinadas características. Por ello nos vamos a circunscribir en un caso particular de renta, en aquella en que cada término o la distancia entre un término y el siguiente es siempre la misma. Pueden ser pagos mensuales, pueden ser pagos bimestrales o pagos incluso anuales, pero siempre entre uno y otro habrá la misma cantidad de tiempo. Otro concepto muy importante para saber calcular las rentas son los momentos en que son referidos los pagos. Y ahí es donde entra a jugar la clasificación de las rentas. Para poder aplicar modelos matemáticos simplificados o reducidos, deberán cumplir ciertas características que a continuación clasificaremos. La primera de ellas es según la cuantía de cada uno de sus términos. El monto de los términos puede ser constante a lo largo de la renta, es decir, siempre el mismo importe, o este importe puede variar. Y esa variación se puede dar tanto cumpliendo algún comportamiento determinado y constante, como pueden ser rentas variables en progresión aritmética o geométrica, o directamente pueden variar sin ninguna razón posible. La segunda criterio de clasificación es según sea el momento de disponibilidad de cada uno de esos términos. Y ahí encontramos que las rentas pueden ser pospagables si cada pago se hace al finalizar cada uno de los periodos, o pueden ser prepagables si el pago se realiza al inicio de cada periodo. Otro criterio de clasificación es la relación que existe entre el momento de origen y el de evaluación de la renta. Y aquí hay que tener en cuenta estos tres conceptos que vemos a continuación. El momento de valoración o de contratación de una renta es el momento en el cual se calcula el valor de la renta, donde se fijan las condiciones entre las partes que intervienen en la renta, quien presta el dinero y quien lo va a cancelar mediante el pago de una renta, por ejemplo. El momento de origen de la renta coincide con el extremo inferior del periodo en el cual se hace o se realiza el primero de los pagos. Y por último, el concepto de momento de finalización, que coincide con la fecha del extremo superior del término donde se paga la última de las cuotas de dicha renta. Por lo tanto, para conocer esta relación entre el momento de origen y el de evaluación, podemos encontrar que las rentas son inmediatas cuando cumple la condición de que el momento de origen coincide con el momento de contratación o de valoración, son diferidas cuando el momento de origen es posterior al momento de evaluación o de valoración, y son anticipadas cuando el momento de origen es anterior al momento de evaluación. El cuarto criterio de clasificación es de acuerdo a la cantidad de términos que tiene la renta, y estas pueden ser temporarias, es decir, si tiene un número finito determinado de términos, o pueden ser perpetuas si el número de términos es infinito.
El quinto criterio de clasificación lo vamos a referir a las condiciones de aleatoriedad que pueda tener o no la renta. Son rentas ciertas cuando existe certeza en la cuantía y en el vencimiento de los capitales, y son inciertas o contingentes cuando la disponibilidad de los pagos o cobro está sujeta a un hecho aleatorio, como puede ser la supervivencia de una persona a un determinado momento. Y finalmente, el sexto criterio de clasificación lo da la frecuencia de los pagos y la capitalización de los intereses, es decir, el intervalo que hay entre un término y otro si coincide con la tasa o con el periodo de la tasa con la que se hace la valoración. Allí las rentas pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Los primeros tres criterios de clasificación son los más importantes para definir el modelo matemático que se va a utilizar para el cálculo ya sea del valor actual de una renta o del valor